en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de este programa de televisión, a través de YouTube, de Internet, de Facebook. Estamos desde Venezuela, país Venezuela. Estamos en la capital, Caracas, del canal de televisión Reforma TV, transmitiendo para el programa Palabra de Iluminación. Hoy vamos a comenzar una materia, señores, una materia que tiene que ver con lo que se denomina desde el punto de vista teológico la escatología bíblica, que es lo que se conoce como eventos del porvenir. Presten mucha atención a esto, los que me están viendo a través de la televisión, a través del video. Es lamentable decirlo, que este es un mensaje que se ha perdido, que no está en la boca de nuestros mejores, por decir algo, de nuestros mejores o más reconocidos predicadores que están ahora mismo en el mundo de la comunicación, como en la radio, en la televisión o por internet. No hablan del arrebatamiento de la iglesia y tienen razones, tienen razones que por ende son condenadas, que no son válidas, que no son bíblicas, que no son escritural por ende, y que le tendrán que dar cuentas a Dios por dichos actos. La venida del Señor es todo lo que tenga que ver con la escatología, incluyendo el arrebatamiento de la iglesia, que es una de las cosas que más se está negando en el mundo de la teología actualmente ahora. Nuestros predicadores han abandonado el tema. Esto como que no nos importa mucho, como que no nos interesa mucho. Pero, señores, es delicado. Yo estoy sentado estudiando mucho acerca de lo que es la escatología. Y Pablo fue un defensor de la materia, un defensor de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, un defensor arduo. Escribió, pero con unas propiedades acerca de la escuela de escatología. Y claro, yo entiendo que hay razones, el por qué se está negando el arrebatamiento de la iglesia. Razones que hasta punto, en algún aspecto, tendrían sus ciertas veracidad en lo que están expresando, o cierta credibilidad en sus razones, pero que eso no da pie, no da pie a negar el arrebatamiento de la iglesia. En este estudio, no sé cuánto tiempo vamos a tener, usted se va a dar cuenta de cómo vamos a ir desarrollando los eventos que tengan que ver con el porvenir, y vamos a ir presentando algunas escuelas que niegan el arrebatamiento, escuelas que te dicen que la iglesia va a ser arrebatada en el medio de la gran tribulación, que la escuela va a ser arrebatada después de la gran tribulación. Otros dicen que no va a haber arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a presentar todas las escuelas, a ver hasta dónde, con cuál nos quedamos. ¿Ok? En el libro de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo, óigame esto lo que voy a decir, es fuerte, esto es fuerte lo que voy a decir. El que usted le fallezca un familiar, sea llegado o no, apegado a él o no, y el que usted vaya al cementerio a visitarlo, y usted sabe,
lo que comúnmente se hace, lo que comúnmente la gente en el mundo hace, ir al cementerio, el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, llevarle florecita, limpiarle la tumbita, colocarle agüita, eso es condenado por Pablo. ¿Están acá? Eso es condenado por Pablo. Pablo dice porque es que no tiene sentido. O sea, ¿a quién tú vas a ver? Primero, no está allí. Segundo, no te va a escuchar. No, que lo hago porque ¿qué dirá la gente? O sea, tú vas a congraciarte con el hombre y vas a dejar o vas a abandonar tus creencias. O sea, mi papá murió, lo sepulté y me fui. Nunca me has ido por allá. Mi madre, mi abuela, la que me crió, que es mi madre, se murió, la sepultamos y me fui. Yo nunca me he ido por allá. Mi abuela antes de morir se convirtió al Señor, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Aceptó el plan de salvación. Y yo la voy a ver, cuando yo llegue al cielo yo la voy a ver. O sea, ¿por qué? ¿Para qué la tumba? Lo otro que Pablo condena es el luto. Pablo condena el luto. Pablo dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Por esto lo escribo, para que ustedes no vivan tristes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, e igualmente traerá a Jesús con los que durmieron en él. Entonces, ¿por qué se entristece? Dice Pablo, alentaos los unos a otros con estas palabras. El luto no es bíblico, no es escritural. El que usted se vista de negro, tú sabes, para guardar luto, y que deje de echar la bailadita porque esté de luto, señores. Eso no es bíblico. Eso es condenado por el apóstol Pablo. ¿Están acá? No me gustó ese amén. Chama, está claro. Vamos a estar claros. Yo entiendo que el vacío que dejó mi madre o mi abuela cuando murió nadie lo puede cubrir. Yo entiendo eso. Eso yo lo entiendo perfecto y que dejó un dolor en mí. Pero tampoco voy a dejarme sumergir, voy a dejarme abandonar, voy a dejar de vivir, de realizarme en la vida. Cuando yo sé, como yo sé de que yo sé que mi madre fue a un lugar mejor. Porque Pablo dijo, porque es mejor morir y estar con Cristo que estar aquí en la tierra. Pero si es por causa de predicar el evangelio, mejor entonces me quedo en la tierra. Bueno, me quedo en la tierra porque para mí, el predicar el evangelio es bueno. Pero señores, el que yo vaya al cielo es mucho mejor, dice Pablo. Está claro. ¿Ok? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Entonces tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como nosotros. Estamos hablando de los que no conocen al Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor. Oiga, que estoy leyendo y estoy enseñando. Por tanto decimos estos en palabras del Señor, por lo cual os decimos estos en palabras del Señor. Vamos a estudiar la Biblia, no vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor. Dígalo conmigo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. ¿Cuándo le dijo el Señor eso a Pablo si el Señor no habló del arrebatamiento de la iglesia cuando estuvo en la tierra? ¿Yo lo está agarrando o no? Pablo dice, esto lo decimos en palabras del Señor. Yo simplemente estoy repitiendo lo que el Señor me dijo a mí. Pero bendito, ¿cuándo se lo dijo el Señor a Pablo si cuando el Señor estuvo en la tierra nunca habló del arrebatamiento de la iglesia? Primero eso, el Señor nunca habló del arrebatamiento de la iglesia. Porque hablando en el campo, uno se lo ha tomado, otro se lo ha dejado. ¿Qué es quieto? Que le voy a enseñar de qué está hablando Jesús allí. Que no está hablando de la iglesia. Eso es falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica. Primero eso. Y segundo, Pablo nunca estuvo con el Señor como para escuchar tal cosa. Pero supongamos que es que Pedro se lo contó. Entonces está diciendo según lo que dijo el Señor de lo que Pedro escuchó, de lo que Pedro me dijo. Pero es que Jesús nunca habló del arrebatamiento de la iglesia mientras estuvo en la tierra. Entonces, ¿cómo es que Pablo dijo, decimos esto en palabras del Señor?
Lo que pasa es que nosotros hemos ignorado y no hemos entendido que cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, se le dijeron cosas allá que muchas de ellas no se les permitió escribirlas, ni decirlas, ni anunciarlas. Pablo dijo cosas las cuales no fueron permitidas decirlas ni escribirlas. Que no las puedo decir. Pablo dijo eso. En otras palabras, chicos, te voy a decir algo que te va a bendecir la vida. Todo lo que Pablo recibió en el tercer cielo, el tiempo que tuvo allá, a la presencia de Jesús, fue lo que Juan recibió en la isla de Patmos. Es más, Pablo, lo que Juan recibió en la isla de Patmos son destellos y balbuceos en cuanto a escatología de lo que Pablo recibió. Porque Pablo dijo, no fueron permitidas decirla. A mí no me fueron permitidas decirla. Entonces imagínense que esto es tan serio, pero tan serio el arrebatamiento de la iglesia, que digo ahora que eso se ha perdido de la boca de los predicadores que tenemos ahora reconocidos a través de los medios de comunicación. Se ha perdido. Ahorita lo que está hablando es el reino, lo que se está hablando es el Kingdom Now, reino ahora. Parte así que eso tiene que ver en parte con los judíos sionistas. Vamos a hablar de lo que es el sionismo, que está metido dentro de la iglesia evangélica. Ahorita lo que se está hablando es de pacto, porque es la forma de cómo quitarte el dinero, cómo desvalijarte, atracarte a fuerza de Biblia. ¿Aló? ¿Están acá? Ahorita lo que se está hablando es de conquista, cómo la iglesia tiene que conquistar, y la Biblia en ninguna parte dice que la iglesia fue llamada a conquistar. La iglesia no está en nivel para conquistar nada. La iglesia no está en el nivel para conquistar lo que el hombre perdió. El único que estaba en el nivel para conquistar lo que el hombre perdió fue Jesús. Jesús lo conquista y te lo entrega a ti. Tú no tienes que conquistar nada, tú tienes que tomar lo que ya Jesús conquistó. ¡Aló! ¡Ay! Entonces tú sabes, yo no tengo problemas con avanzar, porque tampoco, oído por favor, esto tiene su balance, tampoco podemos presentar el evangelio como un escapismo, el arrebatamiento de la iglesia, repito, tampoco podemos presentar el arrebatamiento de la iglesia como un escapismo. Tú sabes, Cristo, ay, vení rápido, la leche, la harina, los plátanos, esto está caro, esto se lo dio quien nos trajo, Cristo, vení rápido, ay. Entonces Cristo viene a buscar a la tierra un poco evangélicos arruinados, obstinados y amargados. Eso no lo enseña la Biblia. Cristo viene a buscar una iglesia en victoria, en poder, en dominio, en autoridad, en fuerza, en señorío, una iglesia en avance, una iglesia en bendición. Tenemos un balance, tampoco podemos presentarle el arrebatamiento como un escapismo, no. Cristo viene a buscar una iglesia en victoria, alabado sea el nombre del Señor. Así como Jesús se fue en victoria, así la iglesia se va en victoria también. Ahí estamos claros, ahí vamos bien. Pero eso no niega de que el arrebatamiento venga, de que haya un arrebatamiento. Ya nadie habla de eso. Nadie habla del futuro, nadie habla del milenio. Nadie habla del juicio de la iglesia, de los juicios, la doctrina de los juicios, de las bodas del Cordero, del cielo nuevo y tierra nueva, de la batalla de Armagedón, la batalla de Got y Magot. ¿Quién habla de eso? ¿Qué es eso, maestro? Eso está en la Biblia. Eso es doctrina. Miren, la única esperanza que la iglesia tiene es la venida de Cristo. Es la única esperanza. La iglesia no fue llamada a vivir en esperanza, la iglesia fue llamada a vivir en fe. Pero la única esperanza que la iglesia tiene es la venida de Cristo. ¿Y le vas a quitar eso? El diablo sabe lo que está haciendo, cómo está trabajando con nuestra gente. Metió gente en la iglesia, óigame, son de Dios, nacieron de nuevo, algunos de ellos, tienen la justicia, tienen la vida, pero se fueron por un camino de doctrina errada y tergiversada, que como tienen voto, como tienen confiabilidad ante un pueblo, pues el pueblo fácilmente cree lo que están diciendo, pues están equivocados. A mí me tienen que batir bien el chocolate. Conmigo se tienen que sentar. Por eso el Señor me decía, mantente como vas, porque se van a tener que sentar muchos a escucharte. Van a tener que sentarse.
¿Por qué? Porque Dios aprueba y respalda lo que Él dijo, no lo que tú quieres decir. Entonces Pablo recibe esto del Señor estando en el cielo. Lo recibió allá y la gente lo está negando acá. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, observe que se cuenta entre los que van a ser arrebatados. Nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vuelve Pablo a contarse. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señores, la escatología, en algunos aspectos, discute los eventos futuros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad. Los temas tratados bajo este estudio son el arrebatamiento de la iglesia, la gran apostasía, la gran tribulación, el anticristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en sus dos tiempos. ¿En sus qué? En sus dos tiempos. La doctrina de los juicios, los galardones, las bodas del Cordero, el reino milenial y la era nueva que vendrá. Cielo nuevo, tierra nueva. Eso nosotros lo vamos a enseñar en esta escuela. Aquí usted se va a ubicar. Se va a ubicar en el sentido, oído esto que viene, se va a ubicar en el sentido yo con esta materia que voy a dar, voy a bajar muchos evangélicos que tienen la mente puesta en el cielo. Porque la Biblia en ninguna parte... Ahora, escúcheme bien esto, que esta es la estrategia de un maestro, adelantar cositas y no aclararlas para que usted se quede allí. Si usted va a escuchar este primer CD, tiene que escuchar el segundo, el tercero, el cuarto, porque en algunos de ellos se lo voy a explicar. No es que usted escuchó el primero, falso maestro, este hombre es falso, vea, y tranqui, no me escuchó el segundo, el tercero y el cuarto. Usted perdió la bendición. Pero en la Biblia en ninguna parte dice que nosotros vamos a vivir en el cielo. En ninguna parte. No es bíblico ni es escritural que usted va a estar en el cielo volando como Gasparín con una sábana blanca y un orión en la cabeza volando en el cielo. Eso no es bíblico, eso no es escritural. La Biblia no dice en ninguna parte que la iglesia va a pasar la eternidad en el cielo. En ninguna parte. ¿Aló? Y por eso es que no debemos presentar al cielo como la eternidad de la iglesia. Cosas que se están cantando en nuestros coros, como cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Bueno, si va a pasar una lista, claro que sí, porque se va a buscar unos libros, yo no tengo problema, ¿no? Pero no es el sentido de la escuelita. Pedro, presente. María, presente. Juan, presente. Freddy Díaz, no vino. No, mentira, Freddy. Echándote broma. No. Sáquese la mentalidad de escuelita. Y entonces los otros ponen la mirada, o sea, los cantos, nuestros cantos, señores, nos han robado a ese impulso que la iglesia debe tener en la tierra para el avance del reino. No para la consumación del reino, para el avance del reino, no la consumación. Que después vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar lo que es el Kingdom Now. Cuidado. Y cuando nosotros cantamos por lo que nos enseñaron. Cuando allá, y otra, más allá del sol. Aunque en esta vida yo no tenga nada, o sea, siempre esté pelando. Yo sé que en el cielo tengo una mansión más allá del sol. Entonces ponemos la mirada más allá del sol. Más allá del sol. ¿Y más acá del sol qué? O sea, yo no necesito una camioneta, una 4x4 último modelo más allá del sol. Yo quiero una camioneta acá, más acá del sol. ¿Aló? Yo no quiero dólares más allá del sol, yo quiero dólares más acá del sol. ¿Cuántos quieren dólares más acá del sol? ¿Aló? Entonces, no importa que aquí esté pelando, más allá del sol tenemos todo. Y resulta que más allá del sol usted no va a tener nada. ¿Usted me oye? Usted más allá del sol usted no va a tener nada, yo no se le voy a entregar nada. Allá lo que van a ver son juicios. Allá lo que va a ver es una lloradera. Maestro, pero es que la Biblia dice que se enjugará toda lágrima. ¿Qué? Usted ni siquiera tiene un sentido de lo que Jesús está hablando allí, de lo que Apocalipsis está presentando. Va a haber una cuanta gente llorando cuando están en el juicio de la iglesia, cuando están en el bimá de Cristo, el bema, que el juicio, que el juez sea Jesús. Va a haber unas cuantas gente llorando. Y se lo voy a decir después, ahorita. Vamos a hablar del juicio de la iglesia. Poca gente lamentándose. En el cielo. Maestro, en el cielo, te lo cuento. ¿Aló? ¿Están acá? Ajá. El término escatología es compuesto. Escato, últimos, logía, estudios. Que indica estudio de los últimos tiempos, que revela el futuro y tiene relación con el programa de Dios. Oiga, ¿tiene relación con el qué? Con el programa de Dios. Oído lo que voy a decir. Señor, tiene que ver con el programa de Dios. Por mucho que usted ore, usted no puede adelantar las cosas en Dios. Tiene que ver con el programa de Dios. Tiene que ver con Cronos y tiene que ver con Kairos. Tiene que ver con Kairos dentro del crono de los hombres. Vamos a ver la etimología de los términos venida. Esto hay que enseñarlo, hay que decirlo para poder desarrollar. En el lenguaje bíblico se utiliza 4 términos que por ende tienen diferentes significados y valores. Pasemos a definirlos. 4. Usted lo puede anotar, aunque eso va a estar en su guía, lo puede anotar. Uno es parausia. Uno es parausia, que indica hacer aparición, arribar. Eso es. Según Mateo 24:3, primera carta a los Corintios 15, 20, 23, primera a Tesalonicenses 2:9, 2:19, 4:15, 3:13, 5:1-2, 5:23, segunda de Tesalonicenses 2:1, Santiago 5:7 y primera de Juan 2:38. El otro es fanero, PH, fanero, ser visto, brillar, aparecer. Según Colosenses 3:4, primera carta que escribe Pedro 5, capítulo 5, verso 4, primera carta que escribe Juan, capítulo 2, verso 28 y 3:2, capítulo 3, verso 2. Tiene la tercera término que es epifanea o epifanea. Un término compuesto, epi, traer, fanes, traer a la luz. Por lo que indica traer a la luz, hacer brillar. Según Mateo 24:27, primera carta a Timoteo 6:14, segunda carta a Timoteo 1:10, 2:8, 4:1:8, Tito 2:13. Y tienes el término apocalipsis. Apocalipsis con K. Es un término compuesto
que con el prefijo apo, unido al término griego kalupto, indica descubrir, quitar el velo. Lo que llamamos revelación. Revelación. Estos 4 términos que acabamos de presentar se utilizan tanto para el arrebatamiento como para la segunda venida de Cristo, para implantar el reino. Para poder diferenciar cuándo es aplicable el uno al otro, es usando la hermenéutica como medio de interpretación bíblica y adaptando adaptando el término al pasaje en cuestión. Ejemplo bíblico para referirse al arrebatamiento: primera carta a Corintios 1:7, Colosenses 3:4, primera carta a Pedro 1:7 al 13. Y ejemplo bíblico para referirse a la segunda venida, primera de Pedro 4:13, segunda Tesalonicenses 7:1, Lucas 17:30, y hay otros textos que no los añadimos acá. Pero ambos no distorsionan, es decir, que si aquí se utilizó fanero, epifanía, apocalipsis, cual sea el que se haya utilizado, que se utilice y se aplique a cualquiera de las dos venidas, etimológicamente no distorsiona la verdad que está allí. Es aceptable, es lo que yo quiero que usted entienda. Vamos ahora a presentar la etimología del término arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a presentar? Porque yo le agradezco, por favor, Freddy, ¿qué pasó, chico? ¿Qué quitó esa mujer? Yo le agradezco, por favor, dale un codazo, hermana. Yo le agradezco, por favor, que el término rapto, sáquelo del lenguaje de la iglesia. Sáquelo de su lenguaje. Y ayúdeme. Cuando alguien le diga el rapto, ¿cuál rapto? El término raptar es llevarse algo en forma repentina, usando la violencia, y que cuando te lleva lo que te estás llevando no te pertenece. Pero arrebatar, estamos hablando desde el punto de vista etimológico en cuanto al griego, porque arrebatar acá también significa eso. Te arrebataron la cabeza y te la llevaron, estamos claros, pero estamos hablando etimológicamente en cuanto al griego. Rapto es llevarse algo de una forma repentina, teniendo que usar la violencia, y lo que te llevas no te pertenece. Arrebatar es llevarse algo de una forma repentina, fortuitamente hablando, pero no tienes que usar la violencia, y lo que te llevas te pertenece. La iglesia no va a ser raptada por Cristo, la iglesia va a ser arrebatada porque nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. ¿Aló? Entonces, esa expresión, el rapto, sáquelo, hermano, por favor, no existe el rapto. Por eso vamos a hablar, ¿cuál fue el término que utilizó Pablo para hablar del arrebatamiento de la iglesia? El griego existen 3 términos para hacer referencia al arrebatamiento, de los cuales vamos a analizar 2. Uno es sunarpazo. Presta atención bien, por favor, que de esto depende el que usted sea eficaz. Eficaz en todas las cosas en cuanto al mundo de la teología para con usted en lo personal. En el aprendizaje, en la enseñanza, en la exposición, en la vivencia. Que usted se aprenda los conceptos desde el punto de vista etimológico de lo que se está presentando como términos. Uno es sunarpazo. En el sentido etimológico indica apoderarse a las fuerzas. Se usa de la posesión de demonios, según Lucas 8:29. Se usa del viento cuando arremete contra una embarcación en alta mar, según Hechos 27:15. ¿Cuál es ese sunarpazo? Sunarpazo es el acto de llevarse algo en forma repentina usando la violencia, y lo que te llevas no te pertenece. Este es el término que se ajusta al rapto, vocablo muy utilizado en el lenguaje de la iglesia contemporánea. Rapto, se acabó. No existe rapto porque no existe sunarpazo. El otro término que sí fue el que utilizó Pablo fue arpazo.
indica llevarse algo en forma súbita o repentina sin usar la violencia. Y lo que te llevas te pertenece. Este fue el término que utilizó el apóstol Pablo para hacer referencia al traslado de la iglesia, ya que Cristo no viene a raptar, sino a arrebatar la iglesia. Nosotros le pertenecemos a Él, Él nos compró con su sangre, según primera carta a Tesalonicenses 4:17. El tema de la escatología en cuanto al arrebatamiento, mire lo que viene. Por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico es complejo. En este estudio, por ética, voy a presentar las diferentes escuelas y posiciones haciendo un análisis de cada una de ellas, usando las herramientas como medio, usando la hermenéutica como medio de interpretación bíblica. ¿Por qué Porque de mí como maestro, preste atención, como maestro sería una cobardía el que yo presente mi posición y no le dé opciones a usted a escoger una posición, la que usted cree que puede hacer. Tengo que presentarlas todas. Creo que de todo lo que hemos dado en la escuela en cuanto a la teología, además de justicia, esta es una de las materias más complejas que usted tiene que prestar mucha atención. Porque esto no está en iglesia, esto se perdió en la iglesia. Nadie habla de esto. Entonces, repito, el tema de la escatología en cuanto al arrebatamiento, por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico, es complejo. En este estudio, por ética, voy a presentar las diferentes escuelas y posiciones, haciendo un análisis de cada una de ellas, usando la hermenéutica como medio de interpretación, como medio y principios de interpretación, para ir descartando las posiciones de algunas escuelas que no tienen fundamento y que por sí solas pierden fuerza en la escatología y se pueden considerar como falsas. Mire esto. La posición más antigua con respecto a cuándo acontecerá el arrebatamiento de la iglesia es la post-tribucionalista. Repito, la posición más antigua con respecto a cuándo acontecerá el arrebatamiento de la iglesia es la post-tribucionalista. De hecho, esa ha sido la única posición de la iglesia cristiana por 19 de sus 20 siglos de historia, incluyendo los reformadores protestantes del siglo XVI. No fue sino hasta mediados del siglo XIX, después del 1830, fíjese bien, que ahora usted va a entender, ¿por qué se niega el arrebatamiento de la iglesia? Por estas cosas. No fue sino después del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se propagó la creencia muy popular entre algunos grupos protestantes de que la iglesia no pasaría por la tribulación final. Esto nos lleva a preguntarnos si la iglesia estuvo equivocada por tanto tiempo sobre un tema tan importante como este, o si se equivocaron los que han traído una nueva doctrina. En el siguiente estudio y en el desarrollo, en este estudio que vamos a presentar, lo hacemos con el propósito de investigar cuidadosamente el texto bíblico con relación a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, mal comúnmente referida como rapto. Muchos se han debatido en los últimos 100 años en cuanto a si este evento tan esperado acontecerá antes del periodo conocido como la Gran Tribulación, o sea, la pretribulación, en medio de la Gran Tribulación, lo que se conoce como medo-tribulación, o al final de la tribulación, lo que se conoce como post-tribulación. Por medio de este corto pero detallado y preciso estudio bíblico, buscaremos la verdad posicional que registran las Escrituras acerca del traslado de la iglesia. Vamos avanzando. Lo cierto del caso es, mire lo que viene. Ay, mamá. Mire lo que viene y mire los que me están viendo por el video, los que me están escuchando a través del audio, por la televisión, por la internet,
Préstame atención, hermano, que yo no estoy jugando en la escuelita, yo no estoy jugando en el ministerio, yo sé que Dios me llamó. Lo cierto del caso es que el arrebatamiento de la iglesia perdió fuerzas como doctrina bíblica, dándole lugar a otras doctrinas aisladas de la verdad, por el simple hecho de quienes presentaron y defendieron esta escuela, cual el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, utilizaron los textos y pasajes que no tienen nada que ver con dicho acontecimiento, tales como: estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Mateo 24:40. O sea que sí se habló del arrebatamiento de la iglesia, pero los textos o pasajes que me tomaron no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Indica que el que se metió un poquito a estudiar se dio cuenta que los que predicaban el arrebatamiento no tenían fundamento bíblico y descartaron el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí me está agarrando? Tales como: muchos son los llamados y pocos los escogidos, según Mateo 22:14, que no tiene nada que ver con la iglesia. Nada. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Porque habrán dos en el campo, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. No tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Por otro lado, tomaron parábolas que no tienen relación con el arrebatamiento de la iglesia, tales como la parábola de las 10 vírgenes. Error garrafal y falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica. Si alguien le ha dicho a usted, y los que me están escuchando están predicando de que las 10 vírgenes representan un grupo de cristianos que se va y un grupo de cristianos que se queda cuando Cristo venga, esa es la más grande falsa doctrina, herejía y apostasía que se está enseñando dentro de nuestras propias iglesias evangélicas, porque la parábola de las 10 vírgenes no representa a la iglesia evangélica. En ningún momento representa la iglesia evangélica. Maestro, ¿por qué usted dice eso? Explíquemelo, vea. Usted me lo tiene que explicar. Quédese en la escuela. En este tiempo se lo puedo explicar. No es ahora que se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Compre el CD, obtenga el CD que viene. Búsquelo de una forma. No se quede con el 1. Parábolas de las 10 vírgenes, según Mateo 25:1-30. Parábola del trigo y la cizaña, según Mateo 13:25-30. Parábola de la red, según Mateo 13:47-50. Usted analiza todas estas parábolas, según la hilación del pensamiento, no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia y menos con el arrebatamiento. Nada. Claro está. Claro está. Los que me defendieron la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y los que me presentaron la doctrina usaron textos y pasajes, incluyendo parábolas que no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, y la doctrina del arrebatamiento de la iglesia perdió fuerza. Entonces, cuando reluce otras escuelas y toman fuerza, no teniendo tampoco ni siquiera textos ni bases bíblicas para apoyar su doctrina. Pero mire esto. Pero el hecho de no fundamentar dicha posición en la verdad bíblica, estamos hablando de los que defendieron anteriormente esto, no niega el arrebatamiento de la iglesia. Pablo fue un defensor arduo de dicho evento hasta el punto que se demarcó el traslado de la iglesia como inminente, ya que se contaba entre los que estuvieran vivos cuando este acontecimiento sucediera, cuando esto aconteciera. El tema de la escatología. Maestro, hay textos, hay pasajes, hay textos bíblicos, pasajes y fundamentos para defender el arrebatamiento de la iglesia, si los hay. Inclusive Pablo en una sola carta te presenta a los dos. Pablo te presenta el arrebatamiento de la iglesia y Pablo te presenta la segunda venida. Las dos en una sola carta. Lo que pasa es que la gente no estudia la Biblia, la gente lo que hace es que lee la Biblia, la gente no estudia las Escrituras. La gente no conoce los medios de interpretación bíblica. La gente no conoce lo que es una hilación de pensamiento. La gente no conoce lo que es la gramática para aplicarla a la lectura y al estudio de las Escrituras. Pero Pablo te presenta en una sola carta
el arrebatamiento de la iglesia y te presenta la segunda venida. Ahí mismo te las narra los dos. Y te hace una separación gramaticalmente hablando. Te separa un evento del otro. ¿Dónde está eso? Ya se lo vamos a decir. ¿Qué es ahí? ¿Qué? Ay, Señor. El tema de la escatología en cuanto al arrebatamiento, por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico, es complejo. En este estudio, por ética, voy a presentar las diferentes escuelas y posiciones, haciendo un análisis de cada una de ellas, usando la herramienta, la hermenéutica como medio de interpretación bíblica, para ir descartando las posiciones de algunas escuelas que no tienen fundamento y que por sí solo pierden fuerza en la escatología y se pueden considerar como falsas. Vamos a comenzar a trabajar con las escuelas. Vamos a empezar a nombrar cada una de ellas. Detenidamente, sin mucha, con mucho cuidado, preste atención. Vamos a ir presentando cada una de ellas. Usted la va a ir analizando, tome nota, los que me están viendo. Miren lo que viene, es rico. Vamos a hablar del traslado parcial. Esta escuela enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ella, de la iglesia que se levantará y otras que se quedarán. Algo así como cuando usted le dice a su líder, o le dice a su suegra, o le dice a su abuela, a su mamá, quien se lo diga: mire, si usted anda mal, cuando Cristo venga, usted se va a quedar. Hermano, reconcíliese con el Señor, porque si usted, cuando Cristo venga, usted está en pecado, usted se queda. Pregunto, ¿quién no va a estar en pecado cuando Cristo venga? Levanten la mano los que no van a estar en pecado, los que no van a estar en pecado cuando Cristo venga. A ver, levanten la mano los que no van a estar en pecado cuando Cristo venga. Levanten la mano, ¿hay alguien aquí? Yo me las voy a arrancar para no levantarla, para no ser tentado. Porque búsqueme usted a alguien que no esté en pecado cuando Cristo venga. Porque el problema está en que nosotros nomás que juzgamos los pecados del ombligo para abajo, pero los pecados del ombligo para arriba nadie dice nada. O sea, los únicos que están en pecado son los que tienen mujercitas, los que tienen amantes, los que están en fornicación, los que están en pornografía, son los únicos que están en pecado. Los que están fumando, los que están bebiendo. ¿Tú me entiendes? ¿Me agarras esto? Pero ¿quién juzga los pecados de omisión? Porque son pecados de comisión. Pero ¿quién juzga el pecado de omisión? ¿Quién juzga aquel tipo de persona que tiene motivos incorrectos en el corazón, que tiene odios, que tiene amarguras, que tiene resentimientos, que tiene rencores? ¿Aló? ¿Quién juzga eso? ¿Eso no es pecado también? ¿Usted no sabía que para Dios el pecado de omisión es como el pecado de comisión? El de comisión es como el de omisión. Juan dice que para declararte homicida, tenías que conseguirte con el muerto en la mano, ahí al lado del muerto y con el arma en la mano. Tenías que conseguirte. La ley te decía que tú eres un homicida. Para decirte tú eres un homicida, tenías que conseguirte con el muerto al lado y el arma en la mano. Eso es la ley. Pecado de comisión. Pero Jesús dice que el que odia a su hermano ya es un homicida. ¿Aló? Eso es de omisión, igual que el de comisión. Porque la ley para declararte adúltero tenía que conseguirte en el acto. Y agarraban a los dos y se los llevaban al Sanedrín. Y eran apedreados los dos, no uno solo. Por eso Jesús fácilmente podía emitir juicio si es que lo iba a hacer, que no lo hizo. No estoy diciendo que lo iba a hacer no, por la ley lo podía hacer, pero no lo hizo. Va a emitir juicio sobre una mujer que no trajeron el hombre. ¿Está el hombre? Algún historiador judío haciendo un análisis de esto, se cree que el hombre era parte del Sanedrín. Era uno de los sacerdotes y no lo trajeron por eso. Por eso Jesús dijo: el que está libre del pecado, que le hace la primera piedra. ¿Aló? Porque me trajeron a la mujer, pero ¿dónde está el hombre? No, se fue corriendo. No, porque el hombre pertenece a ustedes. Está metido entre el Sanedrín también. Vayan a bañarse. ¿Dónde está lo que te condena? Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces tenés que conseguirte con la mujer. Tenés que conseguirte en el acto. Jesús dijo: el que mira a una mujer y codicia ya es un adultero. Se observa que el pecado de omisión también es tomado en cuenta por Dios como el de comisión. Y si a condenación vamos,
No en cuanto a condenación que te llevan al infierno, en cuanto a la iglesia se refiere, en relación a la iglesia. O sea, condenación, vamos, los dos te condenan. Entonces, ¿quién va a estar en santidad cuando Cristo venga? Levante la mano, cuando Cristo venga va a estar en santidad. Pero es que la Biblia dice que Cristo viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero cuando habla sin manchas y sin arrugas está hablando del Espíritu. Está hablando de la santidad espiritual. La justicia de Dios en el Espíritu. Porque la venida de Cristo no está supereditada a la vida de santidad de la iglesia. O sea, si Cristo está esperando que la iglesia se ponga en santidad para venir, nunca va a venir. Nunca va a venir, nunca. ¿Qué usted me está hablando, maestro? Que entonces no importa, que entonces pequemos, déjalo que se mueva. No estamos hablando de eso. Si usted me agarra el mensaje por ahí, usted está mal, usted no me entiende lo que le quiero decir. No estamos hablando de eso. La vida de santidad es útil para el propósito de Dios en la vida. La vida de santidad es útil para todo. Pablo dijo, no me conviene ninguna de estas cosas, no es conveniente. Eso estamos claros, señores. Pero si usted deja de pecar, porque tiene miedo de quedarse cuando Cristo venga, usted es un mal creyente. Usted es un mal creyente. Porque no es lo que me debe llevar a mí a vivir en santidad, el quererme irme con el Señor. Ya yo soy del Señor. Entonces, cuando alguien le dice a usted que cuando Cristo venga, habrá un grupo de creyentes que se va y uno que se queda, esa es la más falsa doctrina que hay en la iglesia. De paso, no tiene fundamento bíblico. No. La gente dice que crujía en los dientes cuando Jesús enseñaba. Dice que el apóstol Pedro escribiendo, dice, el apóstol Pablo es que es el cual ha escrito tantas cosas que son tan difíciles de entender y que los indoctos tuercen. No sé cuántos se estarán torciendo y cuántos se estarán crujiendo los dientes con estas verdades. Pero esto no se dice en la iglesia. Muy poco enseñan esto en la iglesia. Entonces esta escuela, cual el traslado parcial, enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ellas que se levantarán y otros se quedarán. A continuación voy a dar razones para descartar esta escuela, considerada falsa en la rama de la teología y de la escatología. Razones que niegan la credibilidad de esta escuela. Primero, niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Óigame, primero, niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Paso a paso, voy poquito a poco. Según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará de un arrebatamiento en núcleo, como un organismo, no dando lugar a parcialidades de ningún tipo. Cuando Cristo venga, quienes se levanten en su búsqueda es la iglesia. Quien no participe de este acontecimiento nunca formó parte de la iglesia. Es decir, cuando Cristo venga y se quedó Juan de los Palotes, pero es que nosotros siempre veíamos a Juan en la iglesia, cantaba, adoraba, diezmaba y ofrendaba. Ese nunca se convirtió al Señor, ese nunca nació de nuevo. Ese fue un simpatizante, participante, nominal. Voy a hablar con la gente de este lado que creo que aquí sí me entienden bien. ¿Ustedes me entienden bien? ¿Sí? Porque aquí no sé, me están mirando así. ¿Usted sabe el montón de gente, mi lindo, que hay en la iglesia que no son de Dios? ¿Y usted sabe el montón de gente que están fuera de la iglesia evangélica que son de Dios? Diga, ay. Nominales, simpatizantes, participantes, convencidos de que esto es la verdad. Saben que es la verdad, pero no se convirtieron nunca. Vamos a agarrar un principio de la parábola que no tiene nada que ver con la iglesia. Respeto mi consideración. Óigame, que estoy diciendo que no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia. Ahí se paró el maestro, dijo algo que no tiene, es verdad, no tiene nada que ver con la iglesia. Pero voy a agarrar el principio, algo así como cizaña y trigo.
donde son iguales, las espigas son iguales, todo es igual, lo único que lo diferencia es el fruto. Diga ahí. Lo que pasa es que nosotros los evangélicos nos hemos especializado en ser sectaristas. ¿Y sabe qué odia a Jesús? ¿Sabe qué le molesta a Jesús? El sectarismo. Le llegaron sus discípulos y le dijeron: maestro, conseguimos uno echando fuera demonios en tu nombre, se lo prohibimos. Jesús dijo: ¿por qué se lo prohibiste? Porque no está con nosotros. Eso es sectarismo. Eso es rosca. Pedro, Señor, yo te voy a agradecer algo. Dime, Señor, te voy a agradecer algo con todos los honores. Dime, cuando me consigas a alguien echando fuera demonios en mi nombre y tú veas que el demonio esté saliendo, porque puedes conseguir a alguien echando fuera demonios en mi nombre y no es mío, porque en el nombre de Jesús que procesa Pablo te echamos fuera, no, a Pablo conocemos y Jesús también, que no son ustedes. Ahí está, enfáticamente está incluido y está sobreentendido tácitamente de que Jesús está hablando cuando tú ves a alguien echando fuera demonios y que de verdad los eche, porque los demonios se sujetan y salen, no se los prohíbas. ¿Por qué, Señor? Porque eso es mío. Nadie puede echar fuera demonios si no está conmigo. Porque Belcebú no va a echar fuera a Belcebú, porque si no su reino se va a dividir. Porque el que es conmigo recoge y el que no es conmigo desparrama. ¿Tú me oyes, Pedro? Sí, Señor. El hecho de que no ande con nosotros no quiere decir que no es de nosotros. Me haces el favor, nunca más vuelvas a hacer eso. ¿Sabe cuánta gente hay dentro de la Iglesia Católica que son de Dios? Ay, yo no sé, que tú no sé. Yo no sé si es que no sé, no entiendo. No sé. Señores, señores, la iglesia no la encierra en cuatro paredes. El cuerpo de Cristo tú no lo puedes encerrar y sectarizar y etiquetar como los pentecostales, como los solo Jesús, como los bautistas, como los adventistas. Hay gente que no están etiquetadas, que ni siquiera van a la iglesia y son de Dios. No, maestro, ¿cómo es eso? Es cuando el apóstol dice no dejándose congregar como algunos tienen por costumbre. En la iglesia ni siquiera entiende lo que quiso decir el que escribió los hebreos. No está hablando con la iglesia en el sentido de la iglesia común, en cuanto a gentiles se refiere. Está hablando de la iglesia judía, una iglesia judía convertida al evangelio, en hebreos. Y el que escribe tiene razón cuando le dice no dejándose congregar como los muchos tienen por costumbre. Tiene un sentido allí. Maestro, me preguntó un alumno: maestro, ¿la Madre Teresa de Calcuta se habrá salvado? Yo le dije: yo no sé si se habrá salvado. Yo lo que sé decir es que yo todavía no he visto un evangélico que haya hecho lo que hizo esa vieja. Todavía no he visto yo no he visto un evangélico que haya hecho lo que hizo esa anciana, que se entregó en pro a los niños de la India y que le dieron el premio Nobel de la Paz y le dieron millones de dólares, los invirtió en los niños. No se quedó con uno, todos los dio, todos los sembró. Yo entiendo que las obras filantrópicas no salvan, que las obras no salvan, entiendo eso. Pero una cosa es que yo quiera tener la justicia por obras y otra cosa es que yo siendo justo no tenga obra de justicia. ¿Aló? ¿Me oye bien? Que yo quiera adquirir la justicia por obras y otra cosa que siendo justo no tenga obra de justicia, que vea tanta necesidad en el reino, o no necesidad, demanda. El reino no tiene necesidad. Que vea tantas demandas en el reino, que yo vea la necesidad en mi hermano. Ahí sí se puede aplicar eso. Y teniendo, no suplo, no doy. Muy lejos te queda el espíritu de la Madre Teresa de Calcuta. Muy lejos te queda la actitud y la actitud de esa anciana. Muy lejos te queda. Conocí a un Martín Lutero, en cuanto fue uno de los reformadores, un Calvino, un Juan Hus, que entendieron la verdad, que se les fue iluminado la revelación en cuanto a la justicia, y no se fueron de la Iglesia Católica, se quedaron allá, hasta que los expulsaron, pero se quedaron allá adentro, luchando, buscando, tratando de cómo llegar al clero, llegar al seno, hacerles entender estas verdades. Pero no se fueron.
No fueron religiosos como muchos. ¿Por qué tú crees que el diablo nos ha ganado a nosotros tanta la batalla? Porque se convirtió en futbolista a Cristo y le dijimos que el fútbol es del diablo. Dejamos el campo vacío. La luz que llegó se fue, porque los mismos evangélicos sacaron la luz de las tinieblas. Se convirtieron los artistas y actores y actrices y le dijimos que las cámaras son del diablo. ¿Y tienen cámaras? Mira, ahí están las cámaras. Ajá, los que dijeron que las cámaras son del diablo y los que llamaron al televisor el cajón del diablo ahora tienen canales de televisión. ¡Aló! Y dejamos el medio de los medios de comunicación solo, por eso no tenemos. Porque los que se convirtieron los sacamos. Porque los beisbolistas que se convirtieron los sacamos. Porque tirar pelota para el home eso es pecado. Porque batear eso es pecado. Y dejamos un campo vacío. No puede ser. Pero Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo obras. Así como el diablo está sembrando cizaña dentro del trigo, no se lo pierda que Dios no se va a quedar atrás. Dios está sembrando trigo en medio de la cizaña. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me oye? Dios está sembrando trigo en medio de las cizañas. Y donde usted menos crea va a reventar la gloria de Dios. Donde usted menos crea va a haber gentes convertidas al evangelio que no tuvieron nada que ver con un culto. Cuando usted llega al cielo van a ver sorpresa. Que llegue allá usted va a ver sorpresa cuando usted vea que va a ser le presenta el hermano Juan. Juan, ¿y qué hace Juan? ¿Qué hace Juan aquí? ¿Vos no eres testigo de Jehová? ¿Para qué viene? ¡Aló! Yo diga ¡ay! No estoy diciendo con esto. No estoy diciendo con esto. Por favor. El maestro dijo que los testigos de Jehová son salvos. Eso no me toca a mí decirlo. Eso es una disposición de Dios. Señores, los testigos de Jehová, mi respeto para esa gente, hermano, están haciendo un trabajo que muy poco la iglesia lo está haciendo. No sé quién los está ayudando, no sé qué espíritu los está impulsando, no sé quién los está apoyando, no sé. Pero tenemos miles de prostitutas que no lo son porque están allá. Tenemos miles de homosexuales que no lo son porque están allá. Tenemos miles de delincuentes que no lo son porque están allá. Que son convertidos. No me toca a mí decir eso. Ese es el problema de Dios. Jesús dijo, hay otras ovejas el cual no son de este redil que tengo que ir a buscar. Yo sé que está hablando de los gentiles en comparación con los judíos, pero se aplica el principio. Hay otras ovejas que no están acá, que son trigo sembrado en medio de cizañas y van a reventar. ¿No cree usted que cuando todo esto termine va a haber más gente en el infierno que en el cielo? A Dios no le gana a nadie. Si tenemos el problema que somos sectaristas. No, eso no está en la iglesia evangélica. Basura. Basura se llama eso. Yo gente escrujiéndose los dientes y habrá puesto el negro ese. Bueno, Dios me puso aquí. Dios. Métase conmigo para que vea. Dios me puso aquí. ¡Aló! Quiere decir que si usted no se va, usted no fue a iglesia. Punto. Cuando Cristo venga, van a haber mucha gente de otras partes que se van a levantar que nunca estuvieron en la iglesia evangélica. Nunca fueron nominales, nunca. El término iglesia del griego es eclesia, que indica un conglomerado de gentes que fueron escogidos y que se congregaron y se reunieron para un fin. Es el término eclesia. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aunque hay algunas versiones que no dice iglesia, algunas versiones dice, y sobre esta roca edificaré mi reino. Algunas versiones. Cuando Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, gramaticalmente indica que tenemos la posibilidad de que hayan otras iglesias que no son de la propiedad de Jesús. En el arrebatamiento de la iglesia solo se levantarán los que formaron parte de la iglesia de Jesús. Los que no son iglesia, oigan, no estamos hablando, presta atención, no estamos hablando de evangélicos. Estamos hablando de iglesia.
En el arrebatamiento de la iglesia solo se levantarán los que formaron parte de la iglesia de Jesús. Los que no son iglesia se quedarán. Por esta causa alegamos que no hay la posibilidad de que haya gente que se queden en el traslado de la iglesia formando parte de la misma. No existe eso no es bíblico. Si el traslado es parcial, la salvación de la iglesia se daría por partes, negando así la consumación de ella. Y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Yo soy de los que creo que yo estoy en la generación que no va a haber muerte. Gracias por lo que dijeron amén. Usted cree conmigo. Por eso yo siempre he dicho, hermano, no me hables porque yo lo vi. Con estos ojos que no se los van a comer los gusanos, porque se ven el arrebatamiento de la iglesia. ¡Aló! ¡Ay, ay, ay! Yo creo en eso. Yo creo que la venida de Cristo está cerca. Yo creo, señores, que está muy cerca, más cerca de lo que usted cree. Alguien me dijo, vive a Cristo como que se hubiese muerto ayer, como que se hubiese resucitado hoy y como que se estuviese próximo a venir mañana. Yes. Yo espero a mi Jesús. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Jesús viene para los que lo esperan, para los que aman su venida. Los que no lo aman, olvídese, usted se va con él. Los que aman su venida. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, oído, la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Primera carta a Corintios 15, 51, 54. Leemos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren lo que viene. Si analizamos el escrito del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, donde dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El término todos, para hacer referencia a los que duermen y a los que viven, que formarán parte del arrebatamiento, no da lugar, ni da la posibilidad, ni la idea de que alguno de ellos se queden y dejen de participar de dicho acontecimiento siendo iglesia. Todos, tanto los que duermen y los que viven, se levantarán en el Señor juntos, todos, ninguno se quedará. Por tanto, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa. Es decir, preste atención que creo que no me está agarrando. Si Cristo viene por un grupito, o sea, es que yo no entiendo, hermano. Imagínate que Cristo venga por la iglesia y se lleve el 50% y llega al cielo. Y el Padre, ¿qué pasó? No, me trae el 50%. Y los demás están descarriados. Yo no voy a esperar que se reconcilien a traérmelo. No puede ser. Aló, no se puede ser. ¿Sabe cuándo se va a dar la consumación de la iglesia? ¿Sabe cuándo se va a dar la consumación de la salvación de la iglesia? ¿Sabe cuándo se va a dar? En el arrebatamiento de la iglesia. Si el arrebatamiento es parcial, hay un grupo que se va y otro se queda. Entonces, ¿cuándo va a ser la consumación? ¿Es parcial la consumación de la salvación? No. La salvación del hombre se integrará en partes progresivas. El hombre fue salvo, está siendo salvo y será salvo. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo y en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia.
Pablo dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca, oiga, de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si cuando creímos fuimos salvos, ¿por qué dice Pablo que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? Porque está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de la glorificación del cuerpo. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todo rostro y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Indica que si la iglesia el arrebatamiento va a ser parcial, entonces indica que va a haber un grupo que se va y un grupo que se queda, que de paso es fragmentar el cuerpo, que después hablamos de eso. ¿Cuándo se va a la consumación de la salvación? Si la iglesia fue salva en el espíritu, está siendo salva en el alma y será salva en el cuerpo, en el arrebatamiento de la iglesia. Y si hay un grupo que se va y otro que se queda, ¿cuándo estos se salvarán? ¿Cuándo terminarán de salvarse? ¿Cuándo se terminará o cuándo se dará la consumación de la salvación? Si es un núcleo que va a suceder eso según los escritos de Pablo. La otra causa por la cual esta escuela pierde fuerza, cual la parcial, es que niegan la unidad del cuerpo de Cristo. O somos uno, o se va un grupo y otro se queda. Entonces nos fragmentamos como cuerpo. Vamos a ver qué hacemos acá. Hay un pedazo, va la mitad para arriba y la mitad se queda aquí en la tierra. Vamos a ver qué hacemos con esto. Eso no es bíblico. Bueno, por nuestra próxima clase vamos a hablar cómo esta escuela se cae, porque al negar la unidad del cuerpo de Cristo, señores, el arrebatamiento de la iglesia parcial niega totalmente esta verdad. Bueno, eso nos vamos a enseñar en nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net. Con razones que por ende son condenadas, que no son válidas, que no son bíblicas, que no son escritural por ende, y que le tendrán que dar cuenta a Dios por dichos actos. La venida del Señor es todo lo que tenga que ver con la escatología, incluyendo el arrebatamiento de la iglesia, que es una de las cosas que más se está negando en el mundo de la teología actualmente ahora. Nuestros predicadores han abandonado el tema. Esto como que no nos importa mucho, como que no nos interesa mucho. Pero, señores, es delicado. Yo estoy sentado estudiando mucho acerca de lo que es la escatología. Y Pablo fue un defensor de la materia, un defensor de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, un defensor arduo. Escribió, pero con unas propiedades acerca de la escuela de escatología. Y claro, yo entiendo que hay razones, el por qué se está negando el arrebatamiento de la iglesia. Razones que hasta punto en algún aspecto tendrían sus ciertas veracidad en lo que están expresando o cierta credibilidad en sus razones, pero que eso no da pie no da pie a negar el arrebatamiento de la iglesia. En este estudio, no sé cuánto tiempo vamos a tener, usted se va a dar cuenta de cómo vamos a ir desarrollando los eventos que tengan que ver con el porvenir. Y vamos a ir presentando algunas escuelas que niegan el arrebatamiento, escuelas que te dicen que la iglesia va a ser arrebatada en el medio de la gran tribulación, que la escuela va a ser arrebatada después de la gran tribulación. Otros dicen que no va a haber arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a presentar todas las escuelas, a ver hasta dónde, con cuál nos quedamos. ¿Ok? En el libro de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4,
Verso 13 al 17, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo, óigame esto lo que voy a decir, es fuerte, esto es fuerte lo que voy a decir. El que usted le fallezca a un familiar, sea llegado o no, apegado a él o no, y el que usted vaya al cementerio a visitarlo, y usted sabe lo que comúnmente se hace, lo que comúnmente la gente en el mundo hace: ir al cementerio el día de los muertos, el día de los difuntos, llevarle florecita, limpiarle la tumbita, colocarle la agüita. Eso es condenado por Pablo. ¿Están acá? Eso es condenado por Pablo. Pablo dice, porque es que no tiene sentido. O sea, ¿a quién tú vas a ver? Primero, no está allí. Segundo, no te va a escuchar. No, que lo hago porque hay que ir a la gente. O sea, tú vas a congraciarte con el hombre y vas a dejar o vas a abandonar tus creencias. O sea, mi papá murió, lo sepulté y me fui. Nunca me has ido por allá. Mi madre, mi abuela, la que me crió, que es mi madre, se murió, la sepultamos y me fui. Yo nunca me he ido por allá. Mi abuela antes de morir se convirtió al Señor, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Aceptó el plan de salvación. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de este programa de televisión, a través de YouTube, de Internet, de Facebook. Estamos desde Venezuela, país Venezuela. Estamos en la capital, Caracas, del canal de televisión Reforma TV, transmitiendo para el programa Palabra de Iluminación. Hoy vamos a comenzar una materia, señores, una materia que tiene que ver con lo que se denomina desde el punto de vista teológico la escatología bíblica, que es lo que se conoce como eventos del porvenir. Preste mucha atención a esto, los que me están viendo a través de la televisión, a través del video. Es lamentable decirlo, que este es un mensaje que se ha perdido, que no está en la boca de nuestros mejores, por decir algo, de nuestros mejores o más reconocidos predicadores que están ahora mismo en el mundo de la comunicación, como en la radio, en la televisión o por internet. No hablan del arrebatamiento de la iglesia, y tienen razones, oído, y yo la voy a ver, cuando yo llegue al cielo yo la voy a ver. O sea, ¿por qué? ¿Para qué la tumba? Lo otro que Pablo condena es el luto. Pablo condena el luto. Pablo dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Por esto lo escribo, para que ustedes no vivan tristes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, e igualmente traerá a Jesús con los que durmieron en él, entonces ¿por qué se entristece? Dice Pablo, alentaos los unos a otros con estas palabras. El luto no es bíblico, no es escritural. El que usted se vista de negro, tú sabes, para guardar luto, y que deje de echar la bailadita porque está de luto, señores. Eso no es bíblico. Eso es condenado por el apóstol Pablo. ¿Están acá? No me gustó ese amén. Chama, está claro. Vamos a estar claros. Yo entiendo que el vacío que dejó mi madre o mi abuela cuando murió nadie nos puede cubrir.
Yo entiendo eso. Eso yo lo entiendo perfecto y que dejó un dolor en mí. Pero tampoco voy a dejarme sumergir, voy a dejarme abandonar, voy a dejar de vivir, de realizarme en la vida. Cuando yo sé, como yo sé de que yo sé que mi madre fue a un lugar mejor. Porque Pablo dijo, porque es mejor morir y estar con Cristo que estar aquí en la tierra. Pero si es por causa de predicar el evangelio, mejor entonces me quedo en la tierra. Bueno, me quedo en la tierra porque para mí el predicar el evangelio es bueno, pero señores, el que yo vaya al cielo es mucho mejor, dice Pablo. Ah, está claro. ¿Ok? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Entonces tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como nosotros. Estamos hablando de los que no conocen al Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor. Oiga, que estoy leyendo y estoy enseñando. Por tanto decimos estos en palabras del Señor. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor. Vamos a estudiar la Biblia. No vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor. Dígalo conmigo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. ¿Cuándo le dijo el Señor eso a Pablo si el Señor no habló del arrebatamiento de la iglesia cuando estuvo en la tierra? ¿Yo lo está agarrando o no? Pablo dice, esto lo decimos en palabras del Señor. Yo simplemente estoy repitiendo lo que el Señor me dijo a mí. Pero bendito, ¿cuándo se lo dijo el Señor a Pablo si cuando el Señor estuvo en la tierra nunca habló del arrebatamiento de la iglesia? Primero eso, el Señor nunca habló del arrebatamiento de la iglesia. Porque hablando en el campo, uno se lo ha tomado, otro se lo ha dejado. ¿Qué es quieto? ¿Qué es quieto? Que le voy a enseñar de qué está hablando Jesús allí. Que no está hablando de la iglesia. Eso es falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica. Primero eso. Y segundo, Pablo nunca estuvo con el Señor como para escuchar tal cosa. Pero supongamos que es que Pedro se lo contó. Entonces está diciendo según lo que dijo el Señor de lo que Pedro escuchó, de lo que Pedro me dijo. Pero es que Jesús nunca habló del arrebatamiento de la iglesia mientras estuvo en la tierra. Entonces, ¿cómo es que Pablo dijo, decimos esto en palabras del Señor? Lo que pasa es que nosotros hemos ignorado y no hemos entendido que cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, se le dijeron cosas allá que muchas de ellas